Nosotros comenzamos en el 2022, la primera versión del Bitcoin Diploma, que es como, por así decirlo, nuestro programa Signature, el más reconocido, lleva actividades de 10 capítulos en los cuales está dividido casi que mitad y mitad. Los primeros 5 capítulos hablamos del sistema financiero, cómo funciona, qué es la inflación. Entonces, porque nuestra organización es pues dedicada a enseñar sobre Bitcoin de manera imparcial y accesible, al menos aprender sobre el dinero, cómo se crea, cómo se hace y de dónde venimos y por qué Bitcoin puede ser una solución. Y luego la segunda parte hablamos de Bitcoin, cómo funciona, entramos así básicamente a la parte técnica. Y entonces, en ese entonces se implementó por primera vez en una escuela del sistema público. Entonces, este programa, que después poco a poco se fue implementando en escuelas y en comunidades en El Salvador, inicialmente también, eso es un pequeño cambio, por así decirlo. Nosotros sentimos que, ok, como va a ser para escuelas, un poco más para niños o adolescentes. Pero sí vimos el gran aspecto, digamos, de adultos jóvenes y ni tan jóvenes. También hubieron parte de gentes mayores que lo tomaron. Entonces, para que, cómo encontrar un balance en que fuera un poco más apropiado para diferentes edades y no se sintiera, por ejemplo, que un adulto está aprendiendo cosas de niño, que no hay nada malo, se aprende muy bien, pero pues existen esos sesgos, o sea, de que como el material se ve de esta manera, a lo mejor no voy a aprender nada. Y estamos haciendo, bueno, ese material se usó para el mismo material que el Ministerio de Educación de El Salvador usa para entrenar a maestros entre el 2023 y 2024. Nuestro equipo, junto con el equipo de Bitcoin Beach, logró enseñar también a maestros en el sistema público. Fueron alrededor de 500 maestros. Luego esos maestros van a sus propias escuelas y enseñan más, o el efecto, el réplica, ¿me entiendes? De irse extendiendo mucho. Nosotros inicialmente ¿qué te digo? Goal, objetivo, dueño, era como que mostrar que al hacer, digamos, este tipo se podría replicar en el mundo. Todos los materiales que hacemos, todo, incluso ponerme un poquito más esta parte administrativa, todo lo que hacemos es open source, código abierto. Entonces, cuando otras pues personas o comunidades interesadas alrededor del mundo, que se yo, en Indonesia, África, Estados Unidos, nos dijeron queremos enseñar, fue como, claro, ahí está, descárgalo, enséñalo, es libre, es gratis. Entonces, pero llegamos a ese de que no, pues que nosotros queremos como que nos digan qué más, qué ha funcionado o cómo se enseña. Entonces empezamos con esta idea de la red de nodos. Nosotros ponemos esta analogía no analogía como de que se asocia con Bitcoin, que somos el bloque Génesis, pero luego de acá, pues, ¿me entiendes? Programas y la red de nodos fue como para escalar esta visión de educación independiente e imparcial, Bitcoin only, descentralizada, y se creó la red de nodos. Comenzamos con la Light Node Network, la red. Ahora ya existe una red de Full Nodes, que ellos también, pues, tienen más responsabilidades y toman más decisiones en cuanto a la red. Por ejemplo, cuando hay una comunidad que quiere aplicar, es como que yo quiero ser parte de la red de nodos. No es mi primer Bitcoin como tal, El Salvador, el staff, yo que decidimos, sino que es la misma red de los educadores a través de Proof of Work. Entonces son nada más, digamos, los pilares, pero básicamente es que sean educadores comprometidos con nuestra filosofía de educación independiente, basada solo en Bitcoin, guiada por la comunidad. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Seguimos aquí en la conferencia de Barcelona. Yo sé que han visto ahora 2 episodios en inglés. Es el turno de español. Como saben, son fechas especiales. Estamos en medio de la conferencia de Barcelona 2 días. Este es el segundo día. El primer día hubo 2 episodios en inglés. Ahora toca en español. La conferencia más o menos es igual. La gran mayoría de speakers hablan en inglés, pero también va a haber parte en español. Y al igual que el podcast en la conferencia de Barcelona, y esto una de las cosas que me gustó es que tratan de cerrar la brecha entre idiomas. Por eso este podcast es subtitulado, dependiendo del idioma. Y por eso la conferencia también tiene speakers en inglés y en español. Pero este episodio me gusta porque cada vez que viene alguien del Salvador es especial. Y hoy vamos a hablar sobre cosas que pasan en mi país. Que bueno, hay cosas que hablar y tenemos cosas en la conferencia, no me quiero enrollar más. Espero sigan disfrutando la conferencia. Quiero darle la bienvenida a Reina Chicas de Mi Primer Bitcoin. Bienvenida. Gracias, Juan. Gracias, súper. La verdad que sí, tengo un poquito de FOMO de no haber podido asistir a esta conferencia. He estado en Madrid un par de veces, pero nunca he podido ir a Barcelona y esto hubiera sido la universidad, la oportunidad perfecta. Pero pues espero que la estén pasando bien, especialmente las conferencias pequeñas. Creo que tienen más señal que ruido. Gracias. Voy a tratar de mantener el Spanglish medido, porque me pasa mucho. Trabajo con el equipo en inglés y trabajo con el equipo en español y perdón a veces por el Spanglish.
No te preocupes, espero que Riverside haga su trabajo. Transcribiendo bien. Sí. Este, no, eso sí, o sea, esta conferencia es pequeña, habrá entre 200 y 300 personas. Bueno, te conté antes de comenzar a grabar. Y esa es la idea, pues, un poco cyberpunk. Estos chicos son geniales, son maravillosos en muchos proyectos. Y también hay, por ejemplo, está Killian, es el que tiene Boltz, y Boltz es una empresa que está ahí en El Salvador, 100% Bitcoin. Aquí Peter Todd, increíble. Así que, bueno, hay muchas charlas interesantes y mucha gente aquí de Europa, hay gente que se atravesaba el charco, Kiki anda por aquí rondando, así que Sí. está. Pero bueno, Reina, si ya sabes, en el podcast me gusta comenzar quizás por tus inicios, si nos puedes compartir un poco de tu historia personal. Luego entramos un poco sobre Bitcoin. La gente está un poco familiarizada con mi primer Bitcoin, podemos hablar de eso también, porque hay muchas cosas que actualizar también, pero primero si nos puedes contar un poco sobre vos, tu trayectoria y cómo llegaste a Bitcoin. Sí, claro. Gracias por tenerme aquí también en tu podcast, Juan. Es un placer, la verdad, de estar acá desde El Salvador hablando contigo. Pues yo creería que ahora que ya lo he repetido varias veces, ya recuerdo muchas cosas. Yo comencé en Bitcoin, bueno, lo descubrí, por así decirlo, me di cuenta que existía viendo un episodio de Grey's Anatomy cuando estábamos en cuarentena y estábamos encerrados. Entonces, pasa esos tiempos, estás viendo algo y buscas a los personajes y buscas y qué está haciendo no teníamos nada que hacer. Entonces yo recuerdo que vi un episodio, hablaba de hackers y que no, pero quieren el pago en Bitcoin, ahora son no sé cuántos millones. Porque creo que era como 20 bitcoins que estaban pidiendo una cosa así. Y vino uno de los otros, sí, pero es que eso es como no sé cuántos millones. Después de ese episodio recuerdo que busqué qué es Bitcoin. Y me pareció, mi hermano ya sabía un poco, simplemente yo no sabía, quizás nunca habíamos hablado de eso. Pues, historia corta, yo recuerdo que él me explicó un poco más o menos cómo era la idea que funcionaba, porque yo empecé a buscar información y encontré a Andreas Antonopoulos. Entonces dije, ok. Y como ya ves que en sus inicios él hablaba como mucho aquello de que esto va a ser el futuro, decentralized money, derecho, etcétera. A mí me interesó mucho desde el inicio. Y al principio no entendí realmente cómo funcionaba. Siento que muchas cosas vienen abonadas a la que nosotros llegamos a un capa a veces de conocimiento y es como puede ser posible. No. Como ahora con AI, pues es como tan loco pensar y ver videos como que en serio a veces a mi mamá a ella le aparecen videos como a mí, eso es pura inteligencia. No te creo. Entonces, igual me pasó un poco con Bitcoin. Bueno, después de eso, ya metiendo en la historia con mi primer Bitcoin, acá en El Salvador, pues nosotros escuchamos los rumores de que se supone que van a ponerlo como moneda de curso legal. Y ya fue cuando dije, bueno, creo que debería empezar a investigar más y realmente cómo eso funciona, cómo funciona para hacer dinero, ser currency, refiero no hacer, sino que ser dinero como nosotros lo vamos a usar. Porque hasta donde yo había entendido funcionaba con el internet. Y yo sentí que en El Salvador no estaba la mejor infraestructura de internet. O sea, tú te vas a un lugar alejado, no hay wifi, Justo, no hay señal. Sí. Y yo, ok, pero eso no tiene sentido. Incluso siendo, pues, así decirlo, fan de algunos de los cambios que la administración del gobierno estaba haciendo acá, el Bitcoin no me parecía uno acertado. Sentí que no estábamos listos para eso. Pues nadie estaba familiarizado. Si yo le preguntaba a amigos o familias si tú sabes qué es Bitcoin, nadie sabía qué era Bitcoin. Y yo no sé si tú recuerdas, para el 2001 fue el cambio de los colones a la dolarización. Ajá, yo uso mucho esa referencia. Sí, y nosotros estábamos traumados con eso. Ahora ya que ya le agarramos el rollo a los dólares y ahora venir con Bitcoin y celular y que todo por ¿Crees que eso ha influido mucho? Yo lo uso, o sea, esa es mi perspectiva, pero no sé, vos has hablado con más salvadoreños que yo. Sí, yo creo que influyó en sus inicios. Ahora cuando ya vieron, ok, y ahora siento que poco a poco incluso hasta personas mayores están ya más acostumbradas a hacer pagos digitales, a tener que usar una cuenta en línea. Muchos, claro que siguen queriendo ir al banco y sacar y usar cajero y sentarte con una persona en físico. Pero creo que sí, sobre todo incluso millennials, digamos que los de 40, algo así, que se recordaba mucho de eso. Tal vez ahora ya se dieron cuenta de lo que es. Bueno, ahora pues ya Bitcoin oficialmente no es moneda de curso legal en El Salvador. Y también entra que de que, ok, pero yo sí puedo seguirlo usando. Eso quiere decir que independientemente sea o no sea de moneda de curso legal, puedo. Y no es generalizando, pero muchas personas obviamente, tanto que aceptaron pagos por eso, y ahora es como, no, ya no tenemos que. Y del otro lado también personas que sí, es cierto que ya no es, pero yo sigo aceptando. La señora de la tienda me va a seguir aceptando. Ya entra ok, aquí ya le entendí, como quien dice, ya le entendí.
O sea, que eso quiere decir que si usted me quiere pagar con un par de zapatos y yo acepto un par de zapatos, es dinero. Entonces Claro. ya creo que eso no creo que el uso esté tan, pues obviamente, sí, todo el mundo usa Bitcoin, pero ese conocimiento, al menos percepción de lo que es, sí ha crecido más. O sea, yo siento que sí ha crecido, ¿cómo diríamos? Awareness. Perdón, sí, eso te pasa también. sí, Sí, bueno, para sí, más comprendido, digamos, percepción. como es más comprendido, tú ya estás al menos sabedor de que hay algo eso. Y al menos eso, somos un paso adelante de muchos países. Yo he tenido la oportunidad pues de viajar por Europa y a veces existe casi que cero, la gente realmente no sabe que esta oportunidad que tenemos ahora ya está creada. Está el gran hype ahorita sobre inteligencia artificial, pero tenemos también algo mejor y lastimosamente todavía nos falta hacer trabajo en seguir, pues si queremos decirlo así, evangelizar más gente. Y bueno, estabas contando lo de cómo te uniste a mi primer Bitcoin, te derivé yo a esto. ¿En qué momento comenzaste? ¿Cuándo comenzaste a trabajar con mi primer Bitcoin? Creo que estabas contando un poco de contexto hasta llegar ahí. Sí, perdón, ¿qué me pasa? Lo siento, a mí a veces me ocurre una idea y iba. No, fui yo. Creo que ya por el 2020, o sea, se fundó, ¿qué? 2021, si yo recuerdo, justo después de Bitcoin iniciar como moneda cruz. John Dennehy, que tú también lo tenía aquí en el podcast, vino a El Salvador. Saludos, John. Porque ya había tratado de hacer algo así, saludos de John. Bueno, a Jayar, sobre todo, al niño de John. Vino porque dijo, probablemente ya va a haber, qué sé yo, educación en El Salvador, yo me voy a unir. Él había tratado de hacer, por así decirlo, algo como esto, algo Bitcoin en Ecuador, pero no había despegado, todavía la gente le daba un poco de reunirse en persona, era justo después de COVID. Y cuando vino acá, todavía él era periodista, dijo, bueno, acá no hay nada, vamos a comenzar. Y se comenzó literalmente con un estudio de yoga, me imagino que le ha contado la historia, una persona, creo que Napo fue uno de los primeros, Napo Driver, uno de los primeros alumnos, que luego él se convirtió en uno de los primeros, por así decirlo, porque lo que él había recibido lo compartía. Entonces yo vi de casualidad en un video de YouTube de un blogger como de viajes nada más, o sea, él ni siquiera es bitcoiner, él hace viajes, y yo seguía mucho, me gusta mucho su contenido, y cuando yo vi la caption en un video de yo pude pagar todo con Bitcoin en este país, quizás sí vino a El Salvador, y ahí de casualidad él había encontrado mi primer Bitcoin en uno de los primeros meetups que se hacían allá a inicios de enero de 2022. Y dije, voy a ir, pero empecé a seguirlos, pero algo, y eso lo digo con toda honestidad, era que yo siempre veía, no me intimida, ¿me entiendes? Sabiamente hablar con hombres y mujeres, pero en ese sentido sí me intimidaba mucho algo que es como tecnología, ir a un meetup. Yo toda la vida solo veía hombres, Yo había vivido 5 años en Guatemala, yo viví 5 años en Guatemala de 2016 al 2020. La mayoría de mis amigos de acá pues ya no estaban, como tú dices, por diferentes razones, amigos cercanos, o no sé, no tenía nadie que ir conmigo. Me tuve que armar de valor y a tipo finales del 2022 fui a un meetup y vi más o menos de qué eran, conocí a Napo, hablé con él. Dije, mira, yo quiero aprender más. Y cuando estuvimos hablando, como yo llevaba como 1 año y medio, 2 años casi investigando, digo, pero ¿tú qué quieres saber más? Yo siento que ya sabes, nosotros somos de información pues, introductoria. Y ellos me contaron, no sé si fue a través de ellos o alguien estaba ahí, pero yo me di cuenta que iban a tener Adopting Bitcoin. Y fue la conferencia, yo recuerdo que me metí a su website y la gente en serio paga por venir acá $300 y pagar qué loco, ¿qué es esto? Porque 300 para extranjeros. Para extranjeros, sí, a nosotros siempre nos gusta. Y menos mal, porque te lo puedes creer que yo estaba ahorrando y dije, bueno, yo quiero ir a esa conferencia a ver, pero qué caro está. Y después en algún canal de Telegram vi que para salvadoreños costaba $21, y yo menos mal. Y pude ir, me pareció fascinante. Sentí que entré en un mundo paralelo en un hotel en San Salvador. Todo el mundo era extranjero y todo, y yo esperaba ver pues locales, alguien tal vez, ni siquiera sabía qué esperar. Entonces, Adopting Bitcoin también para mí, yo por eso creo que entre cariño y es grassroots y todo, tiene un como lugar bien especial entre mi corazón y en la historia personal, que gracias a eso dije, ok, yo tengo que ver qué más aquí, toda esta gente la veo tan apasionada por lo que hace, etcétera. Fui a ver los chicos del Primo Campus, y es donde ya contacté con ellos, hey, te quiero ayudar, esto es lo que puedo hacer, más que todo admin. Y ahí salió la oportunidad a los meses de, mira, en Lago Bitcoin, no sé si tú has escuchado Lago Bitcoin, esta economía de Guatemala, ¿no? En Guate, en Panajachel, pero ellos
por alguna razón quieren una educadora mujer. Yo había tomado el Bitcoin Diploma, pues tenía una idea. Yo no sentía que pues enseñar era como que algo que yo iba a hacer con ellos. Yo dije, claro, ¿por qué no? Yo sé qué es lo que se enseña, pues con la base en el libro y lo que yo conozco, claro que pues era la gente más sobre Bitcoin. Y ya me fui, y la idea era estar allá 10 semanas, que es lo que dura el diplomado, 10 capítulos, uno cada semana, y terminé estando creo como 6 meses allá. Ese tiempo en el que estaba allá como por proyecto, por así decirlo, entre que part-time enseñando, Lago Bitcoin contactó a mi Pre Bitcoin para ayudar, pero ellos a través de otra colaboración privada, era que le han dicho, ustedes traen a una maestra y nosotros podemos recompensarla por su tiempo. Entonces yo no tenía que, digamos, como que renunciar a mi trabajo que era freelance, virtual assistant, y eso es lo que hacías antes de todo esto. Eso es lo que hacía antes. Trabajaba como, digamos, pues ayudar para creación de contenido entre, digamos, a veces content creator, también el dueño de una escuela en español que habían abierto en Guatemala. Tenía como diferentes clientes para los que trabajaba en diferentes proyectos y me gustaba mucho, y ella fue como, yo quiero hacer esto como full time. Sabía que tal vez enseñar en persona o en las escuelas no era tal vez, pero quería ver de qué manera podía como contribuir con mis habilidades, con lo que sabía hacer a la organización. Y estando en Guate fue que yo mandé un correo a quien era en ese entonces nuestro como general manager, si hay algún puesto para mí cuando yo regrese a El Salvador. A mí me gustaría trabajar full time, y como ya había trabajado, cuando ya honestamente sí costó que despegara más de lo que yo creí, poder enseñar y clases, entonces sí me quedaba tiempo, y yo sentía, bueno, pues que ese es el tiempo que me está dando para hacer esto, o si hay algo en los que puedo ayudar. Y ahí fue como que creo que a veces, muchas veces pasa, ¿no? Las cosas que menos planean, o que están con cálculo y todo, es lo que más resulta. Porque yo es como, por ponerte un ejemplo algo simple, sí, yo puedo hacer eso en Canva, o, no, sí, yo puedo crear este spreadsheet. O sea, no teníamos como ni nada, nunca hubo como, por así decirlo, un currículum hasta después, como que, ok, bueno, este es tú. Más que inicialmente una colaboración. Y yo sí pensé un poco en ir a Guatemala. Yo acababa de regresar, de estar allá como 1 o 2 meses. Y dije, yo creo que ahora sí me voy a tardar como un poco en venir acá. Ya llevo mucho, debería de explorar otras cosas. Y resulta que al mes salí de regreso y me estuve allá. Y eso fue como muy, yo creo que fue la parte de encontrar algo que tú disfrutas hacer, que al mismo tiempo sientes que tiene impacto y propósitos. Yo creo que sí existe a veces de que, todos dicen que ames tu trabajo. A veces se puede, a veces no, pero puedes disfrutar un poco de la vida que gracias a tu trabajo tú llevas. Y eso para mí fue como una página completa. O sea, fue como compaginar ambas cosas, de decir, que puedo hacer esto, lo disfruto y pues puedo ganar, ¿me entiendes?, un salario y mi existencia con esto. Así que así está, long story short, allí todo eso. Y ahora, poco a poco, creo que al mismo tiempo crecimiento tanto profesional como personal. El hecho de que, pues tú sabes, Bitcoin es algo bien cambiante, eso cada vez te reta. No sabía esto. La parte también un poco de liderazgo ahora, poco a poco ir escalando y sentir cómo tu mismo cerebro te push, ¿qué estás haciendo acá? O sea, ¿qué sabes? Entonces lo mismo sí siento que he sido muy afortunada, la verdad, de tener a personas en el equipo, siempre la mayoría de hombres, pero en la que yo nunca he sentido ese desestimación de porque tú eres mujer, no sabes hacer esto. Entonces para mí eso sí es. No, que es interesante, porque la pregunta de la invitada anterior, que ya la sabrás en su momento, va bastante ligado a lo que me estás contando ahora, así que está bastante interesante esta parte. Totalmente. ¿Y en qué momento descubriste, o sea, en todo esto que estás contando, el valor de Bitcoin? Y ya sabes que no me refiero al valor monetario, sino que sino lo que hay detrás, ¿no? Ya puede ser, cada quien viene por diferentes perspectivas, pero puede ser de qué fue lo que más te llamó la atención, en resumen. Fíjate que creo que ahí sí, tal vez, entonces sí fue en Guatemala. No hay como un episodio que te diga, con esta persona que yo hablé y me hizo un clic, pero fue sí un poco progresivo. Fue un proceso y fueron como varios. O sea, fue como que pasaba algo y yo, qué cool eso. Y luego pasaba algo, cada vez te va haciendo como más clics. Por ejemplo, Merchants, ¿me entiendes? Es bien ilógico, bueno, está diseñado así, que en los pueblos como más remotos allá, cuando el pago con tarjeta, los fees son aún más altos. Entonces pasa que, pues en Guatemala, por ejemplo, digamos, extranjeros, Guatemala vive mucho de turismo, no hay, la gente prefiere mucho todavía el cash, prefiere mucho cash, y cuando no andan efectivo, pues pierden una venta. Entonces el hecho de perder una venta, pero el hecho de que preferir perder una venta, que no puedes permitirte tener un POS de Visa o de Mastercard porque no tiene ningún sentido, o el hecho de que a veces a mí me costaba más
si de casualidad no tenía quetzales para poder pagar. Y empecé a darme cuenta qué tan sin fronteras, sin límites, poco a poco el uso diario, que creo que eso fue otra cosa. Yo estaba tratando, digamos, de aprender acá y colaborar, pero para todo esto del 2020 al 2022-23, yo seguía viendo Bitcoin un poco más abstracto. No lo veía tanto como dinero de que yo voy a la tienda y pago mi chocobana o pago mi café con eso. Un par de veces sí lo hacíamos, cosa que Starbucks o algo así, pero todavía te da un poco de miedo y yo estaba todavía en ese lado de reserva de valor. Esto es para largo plazo y voy a ahorrar y pues yo llevo desde que compré un poco mejor gracias a Andreas en 2020. Yo llevo ahorrando Bitcoin a largo plazo, pero se volvió también en el agua algo más de mi día a día. Yo puedo seguir ahorrando como lo haría, por así decirlo, con fiat. La diferencia que hace es que mi dinero no pierde valor en el tiempo o poder adquisitivo, pero ¿por qué no también hacerlo en medio de intercambio? Gracias a eso, alguien más fue. Allá un poquito más ese temor de, ¿y acepta Bitcoin o no acepta Bitcoin? Porque al principio yo era como más tímida con eso. Entonces, la parte que viene para mí, y que ya en lugar de controlarte, te empodera y te da, digamos, esa soberanía. Ok, eso es lo que hace esto. Y tú decides qué hacer con esa información. Tú decides qué hacer. Oye, me di cuenta de esto. Fui viendo muchos de estos casos en, digamos, artesanas que tenían, digamos, sus ventas y textiles y así. Nosotros, gracias a Bitcoin, como ahí nos pusieron en el mapa, digamos, de Blink o de BTC Map, pues la gente viene y nos busca. Son personas que siempre les gusta como hasta dejarnos de más, como qué bueno que aceptan, esto es para usted. Entonces, creo que el valor que yo vi fue eso de que en lugar de moldear una mente, te abre la mente. Entonces ahí fue donde yo dije, creo que este es como el valor, porque a mí personalmente siempre me ha gustado como, creo que es la curiosidad que nunca debemos de perder, que pues vamos perdiendo de adultos. De niños somos súper curiosos y de adultos lo vamos perdiendo, vamos cerrando, vamos tratando de encajar en el molde. Entonces eso siento yo que esas posibilidades de que te da de hablar de las cosas más locas, me imagino que te pasa. Cuando te reúnes con Bitcoiners, literalmente parece que estuviéramos fumados y no hacemos nada. Es como todas estas opciones, es como para mantener eso. Creo que ese fue el valor que yo le vi un poco más a Bitcoin, el pasar de una conciencia un poco superficial a algo más profundo, a transitar a qué puedo construir. O sea, que sí que es Bitcoin, ya aprendimos que es Bitcoin, pero qué puedo construir con él, cómo esto se relaciona como libertad personal, porque nosotros crecemos y vamos a, pues los años nos pasan y nunca nos hacemos preguntas como esas. Nos hacemos preguntas, yo realmente me siento libre, o sea, realmente me siento libre en lo que hago, en lo que soy. Ahí es donde yo vi, creo que lo vi a través de conversaciones en un café o tomándome un sorbete con personas allá. Y por eso fue que yo dije, que tratar de ser parte de algo, que estamos tratando de inculcar más esto a la gente a mayor escala. A mayor escala, creo que si tú tienes la oportunidad como tú, con tu podcast, ¿por qué vas a mantenerlo en una conversación en tu vecindario? O sea, si puedes llegar a más personas a través de una plataforma que existe gracias a la tecnología. Exactamente. Es súper curioso que has dicho esto, ¿sabes? Porque, de hecho, uno de mis programas favoritos que veo, no veo tele, sino que este es en YouTube, no es un podcast, es un programa que se llama Huge If True. Y esta chica lo que hace es de que responde preguntas súper complejas, pero que, o mejor dicho, sí, responde preguntas súper complejas de forma sencilla, pero dice que lo que hace detrás de esto es que ellas se inspiran en las preguntas que hacen los niños. Y justo lo que has dicho, que son preguntas que de niños las hacemos inocentemente, pero no tenemos obviamente el cerebro desarrollado, entonces no tenemos los conocimientos universitarios ni nada. Entonces, y eres un niño, te da una respuesta simple de niño. Pero luego cuando llegas de adulto, no te volvés a hacer esas preguntas. Ella lo que me gusta de ese programa es que ella pone atención a lo que preguntan los niños, pero ahora que somos adultos, porque ella trata de responder con el conocimiento de los adultos y trae expertos. Qué y de hecho, esta temporada del podcast me enfoqué bastante en eso porque dije, después de 2 años que estaba haciendo de traer personas que hablen sobre Bitcoin, lo que decís que ahora ya, si estás en el espacio Bitcoin durante mucho tiempo, y si has estado en programas como Mi Primer Bitcoin, en conferencias como Adopting, o si has sido estudiante de Node Nation, has seguido el podcast, ya tienes un conocimiento. Entonces yo dije, ok, creo que puedo ir a más, y me inspiré en ella, y entonces digo, ok, ahora creo que puedo empezar a hacer como preguntas, y de hecho me sirve porque tengo a mi sobrino que más o menos le están explicando Bitcoin, y hay preguntas que digo, ¿qué preguntaré a un niño? ¿Cómo las respondemos? Sí. Así que es súper interesante y estoy sumamente de acuerdo en eso. Sí, creo que el peor error que podemos asumir es que hoy en día sabemos todo.
Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoins, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoin en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al Internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. Y tenemos que seguir. Absolutamente. Yo creo que nosotros de grandes es como nos volvemos a veces un poco esclavo de certezas. Eso. En lugar de motivarnos a seguir la parte de actualizarte ya sea si tú quieres aprender, o sea, una carrera, yo sé que dentro del mundo de Bitcoin a veces existe de que, ay, si quiero universidad, toma lo que seas, pero que viene por un deseo motivado de mejorar a ti mismo. Porque ese no es el deseo, por ejemplo, que motiva a los niños. Ellos es la mera curiosidad, pero de grande si tú aplicas eso, y porque creo que a veces alguien que se vuelve esclavo de certezas, simbólicamente, es un poco ingenuo pensar que nunca vamos a aprender algo nuevo. Y a veces siento que eso es lo que a un niño no le da esa pena de, si tú le dices, no, es que eso no, te vuelve a decir, pero es que ¿por qué? Siempre hay un por qué. Las preguntas más interesantes siempre son a veces de niños, algo tan básico como que, ¿y por qué el color de Bitcoin es anaranjado? Eso no lo sabía, nunca ni siquiera se me había ocurrido, que déjame lo busco. Muchas cosas así. Siempre se puede aprender algo nuevo. Tus creencias no tienen que ser siempre definitivamente o correctas de una manera absoluta, y eso creo que es lo que crea un ambiente no solo en Bitcoin, sino entre todos, pues más abierto al diálogo, que no estamos tan nosotros metidos en nuestras propias ideas, y pues siempre el deseo de perseguir la verdad, si es que no la encontramos, está bien, pero que por lo menos que en ciertas partes tú ya en este deseo alcanzas tu potencial. Hablando de los niños, yo cuando empecé pues ya, por así decirlo, a compartir más con Bitcoiners que también tenían familia, tenían hijos, empecé a escuchar lo de homeschooling. En sus inicios a mí sí me pareció muy loco. Y dije, ay, no, tampoco nos vamos a ir como que somos hippies y los niños no van a estudiar. O sea, yo los voy a mandar a la escuela y todo antes, ¿vea? Y ahora ya he visto. Pero he visto, sinceramente, la gran diferencia entre niños, hijos de personas que han hecho homeschool propiamente, a lo mejor de sus alcances, y el potencial del niño se siente todavía como mayor a la misma edad que alguien, ¿me entiendes? Pues yendo a la escuela, estando todo el día ahí porque el papá no le alcanza el tiempo, entonces tanto que vas a tus clases de la mañana y te tiene que pagar la guardería en la tarde. Entonces sí siento que muchas de las cosas que nos vamos muriendo, que se nos van muriendo de niños, es porque pasamos también solo con adultos. Entonces estos adultos no tienen ganas de lidiar con el niño, de las preguntas del niño todo el día, y es poco a poco, pues tus años de 5, 6, 7 se te van apagando. Y bueno, creo que la mejor manera es como quien dice que me esté callado. Y estos niños, sobre todo que a veces tengo la oportunidad de compartir, especialmente en Europa, siento que todavía Latinoamérica vamos un poquito atrás por pues, el sistema. Cuando veo la interacción entre ellos, es muy chévere, la verdad, ver la manera que al mundo ellos los despierta y los alegra y los motiva, pero sin ponerse, ¿me entiendes?, preocupados, que hay el futuro, que yo tengo 12 años, pero ya debería estar ahorrando para un terreno. O sea, muy interesante cómo incluso esta parte viene de Bitcoin, gracias a Bitcoin. No necesariamente Bitcoin arregla eso, pero como tienes posibilidades, un dinero mejor, tienes la oportunidad también de crecer o ayudar a criar una generación mejor. Tú te proyectas con familia y es como que antes yo era muy hard, no, yo no voy a tener hijos, ¿de a dónde? Y que no sé. Sí. Y de hecho se estaba pensando de que Bitcoin, hay muchas cosas que he aprendido más que la universidad. A ver, que no se me malinterprete. Toda la ingeniería no me la ha enseñado Bitcoin, me la ha enseñado la universidad, pero digo, hay cosas de la vida, por ejemplo, el dinero
y muchas cosas detrás, como inclusive los valores que implican Bitcoin. Ya cuando estás bien metido te vas dando cuenta que hay muchas más cosas y que va abarcando en muchas cosas de tu vida, como decís, te empezás a hacer preguntas que antes no te habías hecho. Esas son cosas que obviamente en una carrera no me va a enseñar, pero que con Bitcoin vas aprendiendo, vas despertando esa curiosidad. Y creo que esas cosas son cosas muy valiosas. Y luego te quería preguntar, me quedé pensando que dijiste que una de las cosas que los niños te preguntaban que por qué Bitcoin es color naranja. Y te apuesto que hay alguna persona en la audiencia que no debe saber qué es eso y me gustaría que lo compartieras. ¿Por qué es naranja? Seguramente se están preguntando por qué se habrá quedado naranja. Y yo creo que lo busqué, no me acuerdo si lo busqué solo Google, pero creo que lo encontré gracias a, tipo como es un poco la historia de Hold, ¿no? Hold, remember, ¿te acuerdas de la palabra que literalmente vino porque fue un typo, ¿no? Sí, de hold on or dear life, hold on to dear life. Y lo que fue es que como es bien chistoso que dije, ¿por qué es? Y ya sabes que a veces como que ChatGPT hasta inventa. Y yo, no, pero ¿por qué eso? Bueno, entonces al final tuvo que decir, no lo sé. Hasta donde yo sé, pues fue un símbolo. La B de Bitcoin, que porque es B de Bitcoin, fue creado por pues alguien anónimo, un diseñador allá por el 2010. Entonces creo que decía que no está, al final para mí me saqué como esa conclusión. Hasta donde sí era como que se asume que fue un símbolo como de esa energía, ¿verdad? Como energía al cambio. Yo no sé si eso es lo que tú tienes de información, pero lo que yo había aprendido era que tenía una simbología nada más. Pero again, como fue anónimo, también es asumiendo, a lo mejor él hizo whatever, se veía bien en su computadora y eso fue el que señaló. También el hecho que es como un color que se usa para advertencia, como para pues llamar la atención, es un poco más distintivo. Claro, ok. Sí, no, solo era una curiosidad. ¿Qué más se va a preguntar? Había una cosa de... sí, bueno. Lo de homeschooling, esto solo es curiosidad, porque luego te quiero hacer otra pregunta. ¿Conoces personas que hagan homeschooling en El Salvador o no? Porque me has contado aquí de Europa. Pero... Conozco, por así decirlo, a alguien que conozco. En San Blas, por ejemplo, en la comunidad de San Blas, acá es una residencial, para los que no saben, comunidad residencial, así se llama. En la costa de San Blas es la playa, ¿no? En la Libertad. San Blas es la playa, pero también el condominio se llama. Yo recuerdo que no sé qué de San Blas, una cosa así. Dina, no sé si tú la conoces, Dina Heikkinen, ella escribió From Shells to Satoshi y ha sido pues educadora, por así decirlo, de tradicional. Ella vive acá y ella ha estado muy a favor de homeschooling, a pesar de que ella no tiene hijos. Entonces creo que en la comunidad y los que tienen hijos ya ha comenzado un poco para ver cómo funciona, pero creo que lo que algunos han tratado de hacer es por lo menos como un homeschool, como co-op, que digamos, no es solo como un padre y tú solo trabajar o solo tú y tus hijos, sino que, por ejemplo, yo aprendí writing o periodismo, sé cómo hacer creative writing. Entonces enseñas eso a los niños. Alguien más pues fue maestro de matemáticas o es bueno para las matemáticas y le gusta enseñar. Otro es sabe tocar la guitarra e instrumentos, entonces va a ser el maestro de arte. Entonces como colaborar todos con sus talentos para poder hacer como una comunidad en el que los hijos puedan ir. Creo que han ido como pasos a través de eso, pero muy despacio. Si no conozco a alguien que lo esté haciendo tan así, sí lo hacen, pero han tenido que pues por 1 o 2 años siempre mandar a escuela. Si te soy completamente honesta, no sé cómo funciona la parte legal acá tampoco, o sea, si es permitido o no permitido, o qué tienes que tener para decir, sí, mi hijo no va a la escuela, pero porque recibe esto. Entonces creo que algunos de los papás, sobre todo extranjeros que viven aquí, si hacen homeschool, siempre tienen que tener a los niños inscritos en algún tipo de sistema en línea, por lo menos, ya sea Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos. Porque decir, no, es que mi hijo estudia. Entonces siempre tienen ellos que recibir un par de clases en línea como requerimiento, tanto de Estados Unidos, porque son ciudadanos y acá, y ya luego lo demás lo hacen homeschool. Eso creo que, por así decirlo, está funcionando de manera híbrida. Interesante, no tenía ni idea de eso, wow. Es un mundo nuevo para mí. Sí, eso es un mundo nuevo. Yo sí, también es otro también, porque pues es tan importante. Nosotros somos niños un cierto tiempo. De repente, ¿qué adulto vas a dejar en esta sociedad? Somos adultos más años que lo que somos niños. Que claro. A mí sí me parece un tema muy, muy delicado, pues porque tienes que verificar que si es legal, no cumplir requisitos locales. Y luego, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus habilidades? Muchos somos un poco más estructurados, nos gusta la organización, pero hay algunos personas que pues, eso no es tu talento es un poco más abierto, etcétera. Entonces, ¿qué métodos vas a enseñar? Si va a ser que más empírico,
¿cómo le vas a enseñar al niño un poquito de, ¿me entiendes?, de estructura y orden? Que todas estas habilidades Claro. te sirven de adulto. Sí, Planeas de buenísimo. currículum, es un montón, es un montón. Sí. Chicos, pues si quieren saber un poco más de homeschooling, acabo de recordar que tengo un par de episodios con Daniel Prince. Él ha hecho homeschooling con sus hijos. Pueden ir a verlos. Solo que él, bueno, de aquí en la parte de Europa, pues, yo estaba preguntándole a la reina por Latinoamérica, especialmente en El Salvador, porque de Europa yo también había escuchado, por ejemplo, el de Dan. Inclusive creo que ha escrito un libro sobre eso. Pero bueno, vamos a seguir indagando poco a poco. Sí, escúchenlo como comercial, sí, porque Daniel, su familia es una de las que yo también conocí. Yo soy muy amiga de Claire, esposa, y a ella fue la que yo le he hecho también toda esa clase de preguntas. Y pues muchas veces en Game no tienes todas las respuestas, mal que ha funcionado, pero sí han hecho su manera. Y los hijos de Daniel, como diría, o sea, no es couple goals, es hijos goals, ¿me entiendes? Muy, muy chévere, despiertos, ahora van creciendo. Sí. La rebeldía. Sí, totalmente. Bueno, hablamos un poco sobre mi primer Bitcoin. Sé que muchas cosas han cambiado, de hecho, por eso te he invitado al podcast. Bueno, quizás si nos puedes hacer un pequeño resumen de lo que ha sido. Y porque sé que, bueno, en el tiempo que vino John estaban dentro de las escuelas públicas, como apoyo del gobierno, ¿no? Ahora sí que han cambiado cosas. Entonces, si nos puede dar un contexto del antes y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy, porque no solo han hecho el diploma, ¿no? Sino que ahora, la última vez que vino John, que creo que fue hace un año, estaban haciendo creo que eran nodos, puede ser, a nivel global. Entonces, seguro que en un año han cambiado muchas cosas, así que sí nos puede dar un poco de contexto. Sí, claro que mira, sí, cabal, es muy loco, como tú dices, muchas cosas, cuánto puede cambiar en un año, en 2 años. Nosotros comenzamos, solo para un poquito back, en el 2022 hizo la primera versión del Bitcoin Diploma, que es como, por así decirlo, nuestro programa Signature, el más reconocido, un libro de 10 workbook, más que todo, porque lleva actividades. De 10 capítulos en los cuales está dividido casi que mitad y mitad. Los primeros 5 capítulos hablamos del sistema financiero, cómo funciona, qué es la inflación. Entonces, porque nuestra organización es pues dedicada a enseñar sobre Bitcoin de manera imparcial y accesible, el programa principal ha sido para básicamente mostrarle a la gente que hay algún problema, sí, al menos aprender sobre el dinero, cómo se crea, cómo se hace y de dónde venimos y por qué Bitcoin puede ser una solución. Y luego la segunda parte hablamos de Bitcoin, cómo funciona, entramos así básicamente a la parte técnica. Y entonces, en ese entonces se implementó por primera vez en una escuela del sistema público, fue acá, cerca de donde yo vivo, como que ¿qué es esto? Nosotros necesitamos algo, creo que de la comunidad internacional, como digamos, sí, lo aceleramos. ¿A qué te referís con la deuda? Ajá, sí, digamos como deuda, como el sistema, porque eso no estaba muy, o sea, no estaba como muy, pues sale, digamos, la creación de dinero, qué es lo que causa inflación, etcétera, pero no también ese sistema que casi que nos asfixia a muchos y del por qué al sistema también, pues a manera general, hay muchos tipos de deuda, pero a manera general al sistema le sirve que nosotros sigamos en esas y porque habíamos puesto unos gráficos que de la espiral, que de Japón y que no sé qué, pero no era muy claro, o sea, no era muy claro. Entonces, este programa, que después poco a poco se fue implementando en escuelas y en comunidades en El Salvador, inicialmente sí también, eso es un pequeño cambio, por así decirlo. Nosotros sentimos que, ok, como va a ser para escuelas, un poco más para niños o adolescentes. Pero sí vimos el gran aspecto, digamos, de adultos jóvenes y ni tan jóvenes. También hubieron parte de gentes mayores que lo tomaron. Entonces, para cómo encontrar un balance en que fuera un poco más apropiado para diferentes edades y no se sintiera, por ejemplo, que un adulto que está aprendiendo cosas de niño, que no hay nada malo, se aprende muy bien, pero pues existen esos sesgos, o sea, de que hay, como el material se ve de esta manera, a lo mejor no voy a aprender nada. Y estamos haciendo, bueno, ese material se usó para el mismo material que el Ministerio de Educación de El Salvador usa para entrenar a maestros entre el 2023 y 2024. Nuestro equipo, junto con el equipo de Bitcoin Beach, logró enseñar también a maestros en el sistema
público fueron alrededor de 500 maestros. Luego esos Wow. maestros van a sus propias escuelas y enseñan más. O el efecto, el réplica, ¿me entiendes? De eso se ha extendido mucho, se ha extendido mucho. Qué buenísimo. Entonces, nosotros inicialmente nuestra, ¿qué te digo? Goal, objetivo, sueño era como que mostrar que al hacer, digamos, este tipo se podría replicar en el mundo. Ujú, Todos los materiales que hacemos, todo, incluso poner un poquito más esta parte administrativa, todo lo que hacemos es ujú, open source, ujú, código abierto. Entonces, cuando otras pues personas o comunidades interesadas alrededor del mundo, que se yo, en Indonesia, África, Estados Unidos, nos dijeron queremos enseñar, fue como, claro, ahí está, descárgalo, enséñalo, es libre, es gratis. Entonces, pero llegamos a ese de que no, pues que nosotros queremos como que nos digan qué más, qué ha funcionado o cómo se ujú, enseña. Entonces ujú, empezamos con esta idea de la red de nodos. Nosotros ponemos esta ujú, analogía con, bueno, no analogía como de que se asocia con Bitcoin, que somos el bloque Génesis, pero luego de acá, pues, ¿me entiendes? Programas y la red de nodos fue como para escalar esta visión de educación independiente e imparcial, Bitcoin only, descentralizada, sí. y se creó la red de nodos. Comenzamos con la Light Node Network, la red. Ahora ya existe una red de Full Nodes, que ellos también pues tienen más responsabilidades y toman más decisiones en cuanto a la red. Por ejemplo, cuando hay una comunidad que quiere aplicar, es como que yo quiero ser parte de la red de nodos, no es mi Ujú, primer Bitcoin como tal, El Salvador, el staff, yo que decidimos, sino que es la misma red ujú, de los ujú, educadores a través de Proof of Work. Entonces son ujú. nada más, digamos, los pilares, pero básicamente es que sean educadores comprometidos con nuestra filosofía, educación independiente, basada solo en Bitcoin, guiada por la Espérame, comunidad. esto está interesante porque me acabo de acordar, por ejemplo, ¿con qué fue Uh-huh. que hablé? Creo que fue con, si no me equivoco, creo que fue con Isabela Santos, que ella Uh-huh. empezó lo de Islas Mujeres. Ella, por ejemplo, es educadora, o está usando el Bitcoin Diploma. Sí, exacto, sí. Ah, y entonces, ¿qué tenés que hacer? Por ejemplo, el caso de Isabela, que seguramente se hizo esta misma pregunta antes de comenzar su proyecto ahí en Islas Mujeres. ¿Qué tenés que hacer como para ser parte y empezar a educar? Pues para comenzar, solo empieza, ¿verdad? Empieza a educar. O sea, como yo ya llevo, tengo este proyecto en el que, por ejemplo, ella creo que sí tiene pues un poco como un espacio físico. Muchos lo hacen en Ujú, línea, porque pues ujú, ellos desde su casa, como Félix, por ejemplo, Félix de Core en África, muchos proyectos han salido de él y él, todas sus clases han sido en esa. Solo en su comunidad a ujú, veces hace meetups. Isabela comenzó haciendo meetups, comenzó ujú, haciendo clases casi que one-on-one y después dijo, ya tuve este cohort, pues solo llegaron 10 personas, pero lo ujú, que nosotros digamos importante es que por lo menos ya haya como alguna prueba de, eso es lo que hago. En el sentido de Isabel es un poco particular también porque claro, ella es como es creadora de contenido, ujú. su aporte también es como más enseñanza, o Es sea, eso es lo que conocido. hago, y reconocido y esto es lo que hago yo para llegar a la gente. Ujú, ujú, Básicamente todavía ujú, otra, todo cuando ujú, tú no eres que vas a agarrar un ujú, material y dices, ok, ya sé cómo voy a enseñar, sino que por lo ujú, menos para ver, tienes una idea, está diseñado más o menos los capítulos 90 minutos, entonces por lo menos te ayuda. Y esa es otra cosa, ¿ves? Hacemos ha sido mucho de trial and error, o sea, creo que todos en el mundo de Bitcoin estamos aprendiendo as we sí. go, de error y acierto, entonces, ok, sí, salió bien, pero ya después de 6 meses, creo que tenemos que cambiar esta ya. O sea, ya Ujú, podemos mejorarlo un poquito. Y pues tenemos ujú, la fortuna también de contar dentro de la misma red de no tanto comunidad como digamos como tú y yo, que no somos, pero nos gustaría enseñar a la gente. O ujú, sí, maestros de profesión, que eso ujú, es lo que hacen en su trabajo, y ellos enseñan tanto a adolescentes o high school o niños, pero también ujú, a adultos. Entonces ya tienen ese conocimiento y nos han ayudado aún más. Cuando, por ejemplo, hacemos una ronda como para pedirte feedback, ujú, ponen que no van ujú, aware the lightning. ujú, 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 Hicimos un piloto el mes pasado en Paraguay ujú, del Educator Certification. Este sí es para básicamente enseñar los materiales de mi Bitcoin, porque se hace como un crash ujú, course de Bitcoin diplomas, o tú puedes ir y no necesariamente conocer mucho el material, pero también se ujú, enseña ya la parte de cómo llevar las objeciones de la gente de manera apropiada, ¿verdad? ujú, Más analogías, cómo puedes explicar ciertos temas. Se hace un poco de public speaking, que ujú, hemos aprendido gracias a Dushan de Bitcoin Educators Academy, que él tiene una ujú, muy buena, pero sí su enfoque ujú, es Bitcoiners, ¿verdad? Y nosotros es como todavía siempre gente que no conoce mucho, que quiere comenzar y ser, pues, parte de su comunidad. Entonces la empresa Penguin, ellos ujú,
estaban muy interesados y dijeron, hagámoslo, let's make it happen, so creamos. Eso sí es un poco más como un project on its own, muy por su lado, porque no tiene un Sí. libro, por así decirlo. Entonces hicimos también la clase de introducción, que es una presentación literal que como comprimida de 1 hora de rapidito, que es el dinero, cómo funciona, y luego Bitcoin, pero de manera más práctica. Y básicamente es como para funcionar como de un teaser, que si alguien Como está una realmente interesado, alguien. Ujú, 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 Pointers, cypherpunks, es despertar la curiosidad, es ujú. enfocada, ¿me entiendes?, en el empoderamiento de lo que nueva información y educación te puede hacer, no en la Claro. ganancia en sí. Así que bueno, esa red de nodos actualmente cuenta con ya más de 60 activos en 35 países. Poco a poco tenemos una asamblea general cada último jueves de mes y ya se nos ha hecho casi que un problema el hecho de que ya no que se hacen muy largas. O sea, pues todos dan updates, todos hablamos y al principio fue una buena idea, pero ahora es que, ¿y ahora cómo hacemos? Ya se tiene que hacer un breakout room. So, cada nodo enseña el diplomado localmente, entonces nosotros en El Salvador también somos un nodo, o sea, nuestra Claro. manera, siempre tratamos, sobre todo ahora que ya no estamos en las escuelas públicas, siempre en comunidades, go back to grassroots, mantener los estándares de calidad, participar en procesos que sean colaborativos con organizaciones, ONGs o empresas, digamos, que enseñan tecnología. Ujú, ujú, Entonces, porque muchos señores como, puchica, si me hubiera dado cuenta de esto antes, cuando yo, digamos, antes de retirarme. Entonces, nuestra meta en mi primer Bitcoin no es enseñar solo sobre Bitcoin, sino que construir, digamos, esa comunidad educativa global que practique lo que Bitcoin representa, que viene ujú, siendo pues libertad, responsabilidad, cooperación, no sin compromiso, digamos, sin ningún permiso, que nos estés permiso para ir y ujú. take Ujú, 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 como quien dice, si quieres aprender de eso, este no es el lugar, busca otros cursos, es válido, es también una manera de ganar dinero, si tú quieres hacerlo, aprende, pero no hay ujú, dinero fácil, o sea, no hay dinero fácil, incluso haciendo trading. Yo, cuando hablo con personas que hacen, que les va muy bien, esos son años, ¿me entiendes?, de computadora, ujú. en tiempo, aprender cosas técnicas, etcétera, para que no, porque sí, lastimosamente por la misma, pues el mismo necesidad de que cada vez sentimos que todo está más caro y todo, al mismo tiempo todo el mundo quiere hacer dinero rápido y fácil. Y Claro. pues rápido y fácil Pero sobre la nunca FED. eso. Sí, nunca ese es el camino correcto. Sí, Siendo entonces, ¿qué es lo que se están enfocando? hoy en día ese es nuestro enfoque, como querer siempre escalar más Introductory Bitcoin Education, porque Ajá. sabemos que van a haber muchas más pues personas, organizaciones, compañías, como lo quieras llamar, a Ujú, enseñar la parte también técnica de Bitcoin. Ahí van a ujú, estar y está bien que mining, que esto. Lo que nosotros queremos es llevar a la gente de 0 a 1 para ujú, que pues ya luego encuentres tú, ya sea tu llamado, que quieras trabajar en el espacio o no, o eres, hay tantas maneras de eso, o sea, no necesariamente tienes que descubrir Bitcoin y trabajar en eso. Creo que a mí me ujú, pasó pues de manera un poco más orgánica, que eso es lo que andaba buscando, pero también ujú. puede ser que descubres esta buena manera de tener un dinero sin permiso, tú lo usas para cuidar tu privacidad y ahorrar a futuro y continúas haciendo tu trabajo porque pues a lo mejor te gusta, si tú eres abogado, etcétera, pues te gusta, pero marketers, graphic designers, gente que trabaja en finanzas, entonces hoy en día nosotros queremos siempre seguir llegando a que por lo menos más gente conozca sobre eso, o sea, que más gente conozca que existe que existe fiat, porque ni siquiera sabemos que existe fiat, usamos dinero, pero existe allí, cuáles son las Sí, consecuencias. Con lo que viene de las CBDCs aún más todavía, nos surge tanto que la gente conozca, es muy sí. loco pensar en lo que realmente puede ser. Eso es un nuevo orden monetario, como pasó después de Bretton Woods, esto literalmente va a ser Ujú, así. Entonces, no nos vamos a quedar esperando a que esta generación que enseñamos el Bitcoin Diploma aprenda Rona Node y aprenda a hacer esto y aprenda a hacer esto mientras seas self-custody, que aprendes a cómo resguardar, que lo hacemos. En Bitcoin es un camino, ¿me entiendes? claro. Tratamos de adaptarnos a lo que la gente también se sienta, pueda sentir más cómoda. Sí hemos recibido a veces comentarios de que, ay, pero ¿por qué enseñan custodial wallets?
pero porque estamos tan acostumbrados a que siempre hay un backup de algo, de nuestra cuenta bancaria, nuestro correo, de nuestras redes sociales, que claro que se siente ese temor al inicio de, y si pierdo todo, lo pierdo todo. Entonces, por lo menos, y le explicamos, ok, esta billetera, tipo como cuando a usted le pagan sus cheques, lo andan. Cuando ya le pones a alguien enfrente, ¿me entiendes? Una que le dices, esto es una billetera, esta es una billetera en físico, una billetera fría, su dinero no está aquí, le explicamos cómo funciona en la blockchain. Muchas veces sí también es un, qué cool, ¿me entiendes? O sea, del miedo viene al, ok, porque sí, claro que están las preguntas, y si el internet falla, y si hay un apagón, y entonces ¿a dónde queda mi Bitcoin? Y todo eso, y es como, uno, si usted cree que el internet va a haber un apagón general, millones y millones que se van a perder, solo mira con lo que hubo de apagón de electricidad en España, Portugal y todo eso. Justo iba a sacar ese tema ahora mismo, justo iba a sacar ese tema. Todo lo que se detiene en el mundo, por eso. Sí. No se diga con el internet. Entonces, cuando le pones todos esos ejemplos, ok, ya. Que muchos es como que creen que solo te van a pagar el internet a ti en tu casa. No. Si es algo general, esto tendría unas repercusiones mundiales. De hecho, es uno de los temas que estábamos hablando. También tenemos meetups mensuales y la semana pasada estuvimos hablando sobre eso, que justo fue 2 días después del apagón. Era que, ok, lo que has dicho, el Bitcoin no lo vas a perder, pero uno de los retos que creo que no se había tomado tanto en cuenta era cómo seguir operando cuando hay un apagón. Entonces, o sea que por ejemplo me llamó la atención que sí, que por ejemplo decían mucho, por ejemplo, no sabes el marketing, esto no es sponsor ni estoy tirándole favoritismo a nadie. Una de las soluciones que la gente empezó a proponer era cambiar a Starlink, porque Starlink fue la única empresa que siguió operando, porque lo que hizo fue que el satélite creo que tiene como bases en cada país a nivel europeo, entonces como que la información que venía de España como que no recibía, lo que hizo fue que derivó lo que entraba al satélite, en lugar de que cayera a España, lo derivó a Italia y eso lo conectó con el resto de Europa y luego volvía la información aquí. Entonces decían los bitcoiners, ok, esta creo que es una alternativa para seguir operando, y les dije, momento, pero le están dando dinero y le están dando información a Musk, y por ejemplo no sabían que Blockstream, por ejemplo, tiene los satélites para seguir operando en Bitcoin, o sea, otras alternativas. Pero lo bueno es que ahora se ha generado debate cómo seguir operando cuando hay un apagón. Cosas que otros temas que no te habías planteado nunca, ¿sabes? Y eso es bien bueno porque mira, esto es también, honestamente, no quedarte con la parte negativa. O sea, siempre hay un aprendizaje de algo tan que, o sea, no me imagino yo lo que ha de haber sido estar casi que más de día de manera general, la cantidad honestamente también de millones. Imagínate a los emprendedores, la gente que vive esos negocios. Eso. O sea, aquí cerraron todo. Se cerró todo, o sea, se paró. Sí, o sea, y por eso es que, se sintió bien como que si fuera un mundo paralelo, se sintió bien como lo que pasaba en la pandemia cuando estaba solo, la cuarentena, calles, las fotos de los países sin nada de tráfico. Ahora yo vi videos de la gente en las calles jugando cartas, uno bailando. Sí. Eso es lo que los humanos estamos destinados a hacer también, no todo el tiempo detrás del teléfono, o sea, nos hemos vuelto en mi barrio esclavos. Todo. Qué bueno, sí, a mí, claro, ¿verdad? Si hubiera sido una semana, por eso es una experiencia un poco más placentera, no fue mucho tiempo, pero eso es lo que nosotros queremos, digamos, que porque se siguen dando, y si tú, bueno, no sé, como cuentas, no sé, pero yo no he visto una declaración oficial de por qué pasó. Probablemente lo saben, pero claro sabemos. Que sí. Pero no quieren decir por qué. No quieren decir por qué. Y creo que va a seguir pasando eso, que muchas cosas poco a poco nos están acostumbrando a que, bueno, como quien dices lo que es. Y pues casi que estamos a merced de lo que el sistema, de lo que los grandes poderes digan. Muchos, yo incluida, de obviamente aprender Bitcoin, y poco a poco a tu propio ritmo, le dedicas un poco más de, por ejemplo, estudiar la privacidad, que cómo hago yo de no ponerle todo a Google, como salen los memes, vean, tú poniendo todos los documentos confidenciales en ChatGPT para que te haga un email, o sea, todo eso, y queda ahí. Y muchos sí también es como, mira, entonces esto creo que podría ser esto. Y hay muchas personas que pues obviamente se quedan con lo básico y eso está bien. Simplemente la libertad que te da el sentir, ok, eso puede ser. Y el sentido de responsabilidad, que creo que también nos hemos ido quitando y le dejamos la responsabilidad a otros y eso tampoco está bien. La responsabilidad al banco que cuide mi dinero y que cuide mis claves y todo. Y por la responsabilidad a veces al gobierno, por ejemplo, que yo también es algo que no estoy de acuerdo. Nadie te va a arreglar la vida más que nosotros. Todo eso es lo que siento que el pensamiento crítico que nosotros como mi primer Bitcoin tratamos de incentivar y empujar. Obviamente todo suena color de rosa, muchos van a estar de acuerdo, muchos no van a estar de acuerdo, pero le vemos más ventajas que desventajas al creer, ¿me entiendes? Comprometernos. Siempre tratamos de
usar lo que Bitcoin nos enseña como faro, es decir, prueba de trabajo, privacidad, responsabilidad, creación, etcétera, y usarlo como el ejemplo que nos da para poder operar. Y creo que eso es lo que nos ha ayudado a seguir pues operando al día de hoy sin comprometer nuestros values o vender nuestra alma, digamos, a intereses que ya hay más de eso. O sea, tienes a muchas personas que vienen y no les importa, o sea, es como que, okay, whatever I do, y todavía están disfrazados de que sí, yo quiero esto también para la comunidad, que sea mejor y que vamos a crear un mundo mejor. Pero realmente lo que tú quieres es un asiento en la mesa de las gentes que dominan, ¿me entiendes?, poderes mayores. Lo que nosotros queremos es que no exista ninguna mesa, es que no exista una mesa donde va a haber alguien tomando las decisiones por ti, pero eso también conlleva incomodidad propia, así que esperamos encontrar pues a más personas que poco a poco, ¿me entiendes?, lo que vas a perder, como por ejemplo el pago sea más grande para realmente salir de tu zona de confort, que creo que el Bitcoin te fuerza todo el tiempo a salir de tu zona de confort. Sí, absoluto. Reina, vamos a comenzar a cerrar porque ya llevamos una hora. Te voy a hacer la pregunta del invitado y luego yo tengo 2 preguntas cortas al final, pero vamos con la pregunta del invitado y empezamos a cerrar. I do have a big question for her. Yeah. So, the question that I'm asking you is because you are a woman in Bitcoin. What are the challenges that you've faced being a woman, and have you been embraced in this community that is full of men? Súper bien. Y qué buena pregunta, Lo la puedes verdad. responder en español si quieres, porque va a ir con Ok, subtítulos sí, en es cierto, inglés. eso fue. ¿Cuáles son algunos de los challenges? Para pensar. Muchos de los challenges creo que vienen un poco más uno personal. Yo siento que fue un challenge. Fue que yo sentí que a lo mejor no te toman en serio, por así decirlo, como que no te toman en serio, pero ya después al being embraced, como me dijo, cómo es embraced by this community, y viendo yo que no se traducía a, ay, no, es que quizás como yo soy mujer, no, se tradució a trabajo real. Yo, como por así decirlo, me miden con la misma medida que miden a mi compañero director de comunicaciones que es hombre, ¿me entiendes? Entonces creo que uno de los biggest challenges al final ha sido navegar como ese balance entre crecimiento e integridad, sobre todo en el espacio de Bitcoin, que a veces pues las narrativas pueden cambiar bastante rápido, pueden ser polarizadas, pueden ser co-opted. Entonces creo que como salvadoreña y como mujer, a veces he sentido que he tenido que probar mi credibilidad más que otros. Entonces ese balance ha sido tal vez uno de los challenges que yo he sentido como más. Digamos, y como educadora, el ongoing challenge de estar como, ¿me entiendes?, de estar, mantenerte cierto, true a tus propios principios, verdadero a tus principios, tras mantenemos y creamos más sistemas para poder escalar, porque podemos escalar por el mero hecho de escalar, que queremos llegar a tantos, pero nos perdemos a veces en el proceso, porque queremos solo, como te decía, probar, ¿verdad? Como probar más, a probar aquí, que I can do this. En lo personal, creo que esos son unos de los challenges que yo he sentido, pero, como te decía, sí he sido muy afortunada de being embraced por la comunidad, no solo local como global, porque creo que cuando tú cuidas esos valores del por qué detrás de tu trabajo, entonces ya no tienes que probar nada, porque tú eres como, yo no soy perfecta, ¿me entiendes? O traté de serlo y eso es lo que me pasó, ¿me entiendes? Me dio burnout, que un breakdown mental. ¿Por qué? Porque tratar de hacer algo que no estamos diseñados para hacer. Desde estudiantes, me tienes en una pequeña pueblo allá en Panajachel, hasta maestros o personas en el Bitcoin Space en otros países. Creo que ha habido esta como que silenciosa, pero verdaderamente poderosa reconocimiento y valorización de lo que nosotros hacemos detrás. No todo el tiempo, a veces lo vemos, muchos no creen, ay, pero ¿qué está haciendo? Y si supieras, es un trabajo de todos los días, a veces con ese de que amamos nuestro trabajo, le dedicamos demasiadas horas. Entonces, para hacer lo que está correcto y no solo lo que es rápido. Así que creo que ese tipo de realmente, you're trying to build something, lo que estamos haciendo y muchas veces evaluando, sobre todo nosotros trabajando de manera pues con fundraising, pero también trabajando y caminando al lado nuestro a su manera. Creo que sí. Genial, buenísimo. Ok, vamos a cerrar. Mi última pregunta es,
No te voy a preguntar sobre el acuerdo del FMI y todo esto porque esto es ruido y en este podcast no se va a hablar de esto hasta que haya información oficial. Pero sí te quiero preguntar porque la gente estará curiosa. Uno, si ha cambiado algo realmente en el día a día de El Salvador. Y dos, que esto me lo preguntó un amigo y es una buena pregunta, es ahora que no es moneda de curso, ¿pagan Bitcoin? ¿Se pagan impuestos en el Bitcoin o se mantiene a cero impuestos? Mira, hasta donde yo sé, Capital Gain sigue cabal los impuestos, no tienes que pagar todavía. Lo que cambió obviamente va a ser, y sobre todo también a lo mejor para empresas más grandes, que el hecho de que antes podías pagar los impuestos en Bitcoin y ahora ya tiene que ser en dólares. No creo que haya cambiado nada en el día a día. Yo creo que en muchos aspectos no va a cambiar. No está usado por todos como antes, pero cada vez está más comprendido. Y mi esperanza es que pues la adopción venga no solo por más carteras extranjeros, sino que por personas que realmente entienden. Pero ya ahí sí tendríamos que hablar, bueno, voy a hablar, pero también si me quieren saber, con los que se han mudado acá para tener una empresa y pues explicar. Creo que depende de donde tú estés, cuál es tu área, cuál es tu business. El Salvador está convirtiendo como un big orb y no lo es, entonces a veces colapsa, ¿me entiendes? El tráfico colapsa, entonces eso es un poco. Así que en cuanto a los, por ejemplo, nosotros en nuestro caso no, seguimos educando en comunidades y no existe hype, creo que para bien o para mal, el hecho de que de manera del gobierno nunca hubo tanta educación de que era Bitcoin, sino que otros tomaron ese rol y tampoco ahora hubo tanta comunicación de que Bitcoin ya no es moneda de curso legal. No ha cambiado la perspectiva, te quedaste con aquí hace 3 años, o bueno, eso es algo que tuve que aprender, y ahora aprenden no necesariamente porque tengo que usarla acá. Ya no he probado comprar aplicaciones salidas, yo compro muy como que y hace poco estuve en Berlín y lo hice. Vaya, por ejemplo, estuve en Berlín, en Usulután, y yo pude vivir por así decirlo, en un Bitcoin, estar comprando todo por 2 semanas. Desde el atol de la señora de 50 centavos hasta el agua y todo. Acá buenísimo. Creo que sería de ver, digamos, por ejemplo, las grandes cadenas, McDonald's, Wendy's, Starbucks, si todavía lo aceptan, que eso es lo que puede cambiar. Pero ya que tenían un plan de infraestructura, ¿me entiendes? Va a ser un poco sí, pero tiene sentido, ¿me entiendes? Lo que ellos reciben, probablemente se van a headquarters en Estados Unidos o no existe más cosas. Así que, como siempre, yo siento que esto es una oportunidad para ver que la opción de Bitcoin ha sido y siempre debería ser. Ok, buenísimo. Reina, muchísimas gracias por tu tiempo en el podcast, por habernos actualizado, por habernos contado esta historia. Chico, puedes dejar los enlaces de mi primer Bitcoin, ya los he dejado en otros episodios, pero los van a encontrar en el podcast notes si quieren comunicarse con ellos, aprender y todo, pero muchísimas gracias por tu tiempo. Claro, a ti. Hasta luego, Juan. Chicos, no se vayan porque seguimos con la conferencia aquí en Barcelona y si estás viendo esto fuera de la conferencia, entonces nos vemos la siguiente semana.